Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí les traigo un nuevo video. Voy a mostrarles en este caso cómo se hacen mediciones de los IPM de esta placa electrónica de un equipo de aire acondicionado inverter de marca Carrier. En este momento vamos a probar cómo vamos a hacer las pruebas, las respectivas mediciones, y vamos a determinar cómo se hacen los procedimientos a seguir para verificar si el IPM está en buen estado, y vamos a hacer una comparación con otras tarjetas electrónicas. Así que no se vayan, quédense en el video para que podamos verificar y podamos aprender juntos sobre todo esto. El módulo de potencia inteligente IPM es un módulo que está compuesto por transistores IGBT. Una de sus funciones principales es transformar la corriente continua en corriente alterna, y la divide en tres fases y se llaman V, U y W, con un desfase de 120 grados. Y el voltaje que sale del IPM es un voltaje de corriente alterna pero con alta frecuencia. Estos IPM se alimentan con corriente directa proveniente de la fuente de poder. Bueno, aquí primero que todo, para continuar, les voy a mostrar este diagrama hecho a mano, que aquí me especifica lo que es el microprocesador, una serie de resistencias, el módulo IPM, y acá tenemos lo que es el comprensor. Bueno, aquí como referente se puede observar, tenemos lo que son las entradas en alta, entradas en bajas y las salidas. Entonces, voy a explicarle más o menos por aquí cómo se hacen las pruebas, a ver si el IPM está en buen estado, si la resistencia está en buen estado o si hay alguna falla, digamos, proveniente del microprocesador. Entonces, para continuar vamos a hablar desde este punto hacia acá. Entonces, sabemos que el microprocesador es el que manda toda la información. Entonces, mediante estas resistencias que están aquí, son las que obstruyen el paso del voltaje enviado. Entonces en este caso lo que podemos hacer es, digamos, medirlas, que nos den el ohmiaje correcto, que debe ser de 100 ohmios entre ellas, y verificar que estén funcionando bien. Entonces, digamos que cuando falla un IPM de estos, en la mayoría de las veces en los aires acondicionados, sobre todo si son marca Carrier, nos muestra un código de error que nos muestra P4. Entonces, lo que podemos verificar en estas entradas es lo siguiente. Aquí tenemos estas entradas que vendrían siendo la entrada en alta. Ejemplo, aquí está la parte W, la parte B y la parte U. Entonces, digamos, si queremos comprobar que estas entradas no estén afectadas, entonces lo que podemos hacer con el multímetro es medir continuidad, que no nos den continuidad entre ellas. Si nos está dando continuidad entre ellas, ¿qué quiere decir? Que hay problemas en este sector. Entonces, pero no podemos, digamos, adelantarnos a decir que puede ser problema del IPM. Puede ser, digamos, un problema que ocurrió en la resistencia. Tengan en cuenta que la mayoría de estas resistencias son encapsuladas. Entonces posiblemente si una falló, tal vez hizo contacto con otra, y tal vez por eso exista, digamos, un contacto entre ellas en este sector. Entonces, si no tenemos continuidad entre ellas, está bien todo. Pero si tenemos contacto entre ellas, hay una novedad. Lo mismo pasa en esta otra entrada, que es la entrada de baja, digamos la entrada de W, la B y de U. Entonces, lo mismo como les expliqué en esta parte, lo mismo sucede acá. Entonces, si aquí tenemos, ejemplo, una novedad en este sector, lo que tenemos que hacer es también mirar si tenemos continuidad en esta parte. Lo mismo acá entre ellas, digamos, entre estas tres. Y lo mismo entre estas tres. Si tenemos un problema, digamos, de continuidad entre esta resistencia y esta, entonces, ¿qué quiere decir? Que el problema puede estar acá en este sector relacionado con el IPM. Pero si acá tenemos una continuidad entre ellas, ¿qué quiere decir? Que el problema proviene del sector del microprocesador. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que para verificar todo esto, tengan en cuenta que estas resistencias son encapsuladas y hay que tener mucha precaución al momento de medir con unas puntas bien finas y verificar que todo esté trabajando bien. Entonces,
Ese es un punto de vista. Ahora más tardecito lo voy a hacer con las propias tarjetas y les voy a mostrar cómo se hace el proceso. Digamos que estos conectores, estas conexiones que están acá, pues ya tienen su recorrido, tienen su origen, lo mismo que estas no se utilizan, estas van directamente hacia unos condensadores y si le tomamos lectura nos va a dar continuidad, pero no hacen parte de la entrada hacia el IPM proveniente desde el microprocesador. Ahora, en esta parte, en la salida tenemos lo que son W, U, B y U. Entonces, aquí, como bien sabemos, el IPM internamente son unos transistores IGBT. Entonces, aquí tenemos lo que es la base positiva y acá tenemos las bases negativas. Entonces, según el voltaje que nos esté suministrando el multímetro en escala de diodos, nos podría dar un valor determinado con esta base y con cada una de ellas. Nos tendría que dar el mismo valor. Entonces lo mismo sucede con la base negativa, también que si la medimos acá, también nos estaría dando el mismo valor. Entonces, si en caso dado de que no tengamos un valor específico con la base positiva, si aquí ejemplo, aquí nos da 400 y acá no nos da ningún valor, ¿qué quiere decir? Que hay una novedad en la salida del IPM, que quiere decir que el problema está dentro del IPM. Entonces ahora vamos a verificar, vamos a hacer las pruebas, cómo se hacen las respectivas mediciones dentro de el sistema de la placa electrónica y vamos a determinar cómo hacemos todo el proceso. Bueno, como podemos ver, aquí está el IPM, tenemos estas entradas que las pueden apreciar. Aquí tenemos estas dos, otras dos y las otras dos. Vean que ellas van directamente a unos condensadores que son unos condensadores diferentes. Entonces aquí tenemos las otras entradas, las tres, a estas tres que están intermedias, que no cuentan, que no sirven como entrada, pero tenemos las otras que son de baja, están en este sector. Entonces estas son unas 6 señales que vienen directamente desde el microprocesador, que vienen hacia la parte del IPM. Después de haber tenido todo listo para empezar las pruebas, ahora vamos a empezar haciendo las mediciones aquí de la parte de la entrada del IPM, parte H. Vamos a tomar lectura de continuidad y verifiquemos que no tenga contacto entre ellas. Aquí estamos haciendo la prueba. Ahí se puede ver que no tenemos contacto. Bueno, aquí cuento 3 intermedias y continúo con las otras 3 que son entradas de baja. Sigo haciendo las pruebas y se puede verificar que no hay. Y punteo las puntas del medidor y sí tengo contacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas puntas están en buen estado. Bueno, aquí tenemos estas 3 que no se miden. Ahora, el siguiente paso a seguir ahora va a ser tomar lectura desde una terminal del IPM hasta una de las terminales que salen de la resistencia. Seguimos con la siguiente. Tengan en cuenta que las terminales que salen del IPM con las terminales que salen de la resistencia, que son encapsuladas, nos tienen que dar contacto de continuidad. Bueno, aquí ya medí estas 3, ahora vamos a hacer la medición con las otras 3 y también nos tienen que dar el mismo valor de continuidad en donde las coloquemos. Bueno, ahora aquí hacemos lo siguiente, continuidad y con las otras, sucesivamente. Las últimas 2 terminales del IPM, las siguientes, esas terminales no tienen función alguna. Sí las tienen, pero no digamos para la forma de entrada que se requiere para la alimentación del IPM. Bueno, ahora continuando, tenemos que tener en cuenta que esta resistencia también las tenemos que medir. Aquí nos tiene que dar un valor aproximadamente de 100 ohmios. Ahí nos dio un valor.
Vamos a medir otra. Digamos que esta resistencia tiene que ser bastante con mucho cuidado las mediciones, ya que son muy pequeñas y de pronto vayamos a tener una mala lectura, ya que digamos su dimensión es muy reducida y tal vez nos complique un poco. Pero como le he venido explicando anteriormente, es necesario medirlas porque a veces el problema no está en el IPM, sino en la resistencia que se encuentran en esa parte. Entonces, aquí después de hacer todas estas medidas, midiendo una por una, verificando que todas estén bien, entonces aquí solamente podemos deducir si el problema está en la resistencia o tal vez esté en el IPM en modo medición, o que queramos comprobar si algún problema está sucediendo en el momento. Ahora vamos a medir las salidas que van hacia el comprensor. Aquí empezamos midiendo lo que es la base negativa, y en todas las tres conexiones que van hacia el comprensor me tiene que dar por igual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por el lado negativo está bien. Ahora vamos a medir con la parte positiva, que también nos debe dar el mismo resultado, tal y cual como se lo expliqué en el esquema. Entonces, ya aquí podemos concluir que la parte de las salidas está bien. Teniendo en cuenta todos estos modos de prueba, podemos concluir y verificar si el resultado es positivo o negativo en verificación de si tenemos algún inconveniente hacia el comprensor, si tenemos duda en este sector del IPM. Ya que digamos que en esta ocasión podemos deducir que de este lado no tenemos ninguna novedad y podemos descifrar que el problema no está en este sector. Entonces, continuando, vamos a hacer la siguiente prueba para ver qué resultado nos podría estar presentando. En este otro IPM, como estamos viendo, también voy a hacer las respectivas mediciones desde la base negativa. Se puede ver el resultado en ambas conexiones, en ambas terminales, y todas marcan igual desde la base negativa. Ahora vamos a probarla con la base positiva. También deben dar la misma medición, al igual que en la base negativa. Bueno, ahí se puede ver cómo dan los resultados similares, que quiere decir que en la parte de salida está bien. Ahora, continuando con estas pruebas, aquí tengo otra nuevamente el multímetro, lo puse en escala de continuidad. Y ahora vamos a hacer la verificación de estos pines, a ver si tenemos dificultades. Pues aquí, como podemos ver, si tenemos una conexión de continuidad. ¿Qué quiere decir? Que estas patas están en cortocircuito, o sea, están comunicadas entre sí. Ahora, estoy verificando la parte de entrada de baja y está todo como debe ser. Bueno, ahora, como les venía mencionando, si tuve continuidad en los pines de la entrada de alta, ¿qué quiere decir esto? Que hay problemas en la entrada del IPM. Ahora estoy verificando acá esta parte y sí, también tengo contacto. ¿Y qué quiere decir esto? Que el problema está en el IPM, ya que en la parte exterior de antes de llegar a la resistencia no se encuentra ninguna novedad en absoluto. Bueno, mis amigos, este video ha sido todo por el momento de la comparación de estas dos placas electrónicas de los IPMs, uno en buen estado y el otro en mal estado. Así que espero que este video les sirva de mucho a los que están en esta rama de reparaciones de tarjetas electrónicas inverter. Y espero que si les gusta el video, espero que se suscriban, le den me gusta y nos vemos en un video más. Hasta la próxima, nos vemos, chao, chao.